Shalom, Bebrujim Abaim de Kunam, hola y bienvenidos a todos. ¿Cómo andan mis guerreros de palabras? Bueno, les cuento, al fin tengo el video para hacer el resumen hoy, 7 de enero, de las noticias internacionales del año 2024. Son muchas noticias, así que les recomiendo sentarse relajados para ver el video, porque además, en general, las noticias no son noticias alegres. Eh, y bueno, ya de hecho vamos a empezar el año con una noticia que no es alegre. Y les cuento que son tantas noticias porque intenté abarcar muchos países y no conozco todos los medios que utilicé. Así que no puedo decir que son todos confiables. Si hay alguno que ustedes conocen y que dicen ese medio no lo utilices más, yo lo tendré en cuenta. Si hay alguna noticia, yo sé que hay noticias importantes que me quedaron afuera. Si hay alguna que ustedes consideran importantes que tendría que haber estado, déjenmelo en los comentarios. Si tienen un enlace, también me lo pueden compartir. Y por ahí hacemos otro video ya con las noticias recomendadas del año 2024 por ustedes. Pero eso lo dejo a criterio de cada uno. Va a haber pocos comentarios o ninguno, lo menos posible, para no alargar demasiado el video, porque ya le dije son muchas. Así que si les parece bien, vamos a empezar a compartir la primera. Un fuerte terremoto, nos cuenta esta noticia, de 7,6 grados en la escala de Richter sacudió a Japón en plena tarde de Año Nuevo, dejando cuantiosos daños materiales, la muerte de 60 personas y una alerta de tsunami. Eso nos los contó Wikipedia y ocurrió el 1 de enero. Vamos a la siguiente. Este medio yo creo que es bastante confiable. Es DW y nos cuenta, a ver si puedo sacar, vamos a hacer esto, ahí está. Nos cuenta que el ejército de Corea del Norte disparó este sábado 6 de enero del 2024 cerca de la isla surcoreana de Jeonpyeong, no sé si lo estoy pronunciando bien, afirmó el ejército de Seúl un día después de que Pyongyang lanzara una andanada de proyectiles de artillería en la misma región. Las fuerzas norcoreanas dispararon más de 60 obuses dentro de la zona, desde la zona noroeste de la isla de Jeonpyeong, hoy entre las 16, bueno, hoy fue el 6 de enero, ¿no? Y las 17 hora local. Declaró el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur en un comunicado advirtiendo a Corea del Norte que ponga fin a sus acciones. El viernes, Corea del Norte disparó más de 200 proyectiles de artillería cerca de Jeonpyeong, isla de unos 2.000 habitantes en el Mar Amarillo, y Banjeong, otra isla surcoreana poco poblada, ambas situadas cerca de una frontera marítima de facto entre ambos países. Además, el ejército surcoreano disparó unas 400 rondas artilleras sobre un objetivo simulado en el mar en un ejercicio en el que participaron cañones autopropulsados K-9 y tanques K-1E1. Corea del Sur ordenó entonces la evacuación de civiles como una medida preventiva ante una de las mayores escaladas militares en la zona desde 2010, cuando el norte bombardeó Jeonpyeong, que está solo a 12 kilómetros al sur del litoral de la provincia norcoreana de Hwanghae. Vamos con la siguiente. Esta noticia es del 26 de enero y nos la cuenta Infoplis. Eh, y dice así: un ataque aéreo ruso contra una ciudad de Ucrania mata a 11 personas, incluidos 5 niños. El sábado 6 de enero del 2024, la Administración Militar de Ucrania confirmó que 11 personas murieron cuando un misil S-300 ruso impactó en la región ucraniana de Donetsk. Esta noticia es del 10 de enero y es de La Voz de América y dice: Ecuador registra fuga de otro líder criminal en medio de violencia tras decreto estado de excepción. Fabricio Colompico, líder regional de la banda criminal Los Lobos,
se fugó el martes en la madrugada de una cárcel en Riobamba, en el centro de Ecuador. Es el segundo reo de importancia que se escapa en pocas horas. Esta noticia es de El Mundo y es del 24 de enero. Y dice así: los agricultores franceses elevan el tono y amenazan. Bloquear el país no es el objetivo, sí un medio. Tras una semana de movilizaciones para denunciar la situación del sector, los trabajadores intensifican las protestas por todo el país. Linda manera de protestar, como se ve en la imagen. Esta noticia es del Mundo y es de el 24 de enero. Dice que Ayuso vuelve a recurrir. Ayuso es la gobernante de Madrid. Cada país lo llama distinto. En, sería como la intendente, no me acuerdo cómo se dice en España. Vuelve a recurrir a la vía judicial y llevará a la Audiencia Nacional el uso de mascarillas impuesto por Sanidad ante la epidemia de gripe. La comunidad ya se opuso a la medida en el Consejo Interterritorial del pasado 10 de enero. Esta noticia es del 2 de febrero este, y dice así: La Paz. Creo que cometí el error de no poner de qué medio es, pido disculpas. Hace 11 días que la principal ruta de Bolivia que comunica la capital administrativa, La Paz, con la próspera Santa Cruz de la Sierra, está cortada por campesinos seguidores del expresidente Evo Morales. También hay cortes menos significativos en otras rutas del país. La protesta provocó escasez de combustibles, alza de precios y pérdidas económicas calculadas en 600 millones de dólares. Puso contra las cuerdas al presidente Luis Arce, antes considerado hermano Lucho y hoy un traidor para el movimiento que conduce Morales. El gobierno no ha querido reprimir los cortes de caminos que considera parte de la cultura política del país. Confían que se disolverán por sí mismos cuando se acerque el carnaval, que es una festividad muy importante para los bolivianos. Las demandas están relacionadas con la inhabilitación del expresidente para la candidatura en 2025 por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional, la institución contra la que los manifestantes se estrellan. Tenemos otra noticia. Esta es también esta ya está, ya entramos en el mes de febrero. El medio es pulso con z, pulso.com y dice así: al menos 46 personas han muerto a causa de los incendios forestales que desde el pasado viernes 2 de febrero castigan sin tregua a la región turística de Valparaíso en el centro de Chile, y se esperan más víctimas en esta catástrofe sin precedentes según las autoridades. Gente, va a haber tantos muertos en estas noticias que yo creo que vamos a bendecir sus memorias al final del video, porque realmente, si vamos a decirlo a cada rato, eh, esta noticia es del 4 de febrero, también del medio DW, y dice que el presidente de Namibia, Hage Geingob, no sé si lo estoy pronunciando bien, murió este domingo, o sea, ese domingo, el 4 de febrero del 2024, a los 82 años en un hospital de la capital, Windhoek, donde estaba recibiendo tratamiento contra el cáncer, anunció la presidencia del país sudafricano en un comunicado. Geingob había sido primer ministro durante 12 años, un récord de longevidad en el país, antes de convertirse en 2014 en su tercer presidente y el primero que no era de la etnia mayoritaria Ovambo. Desde joven se dedicó al activismo contra el régimen sudafricano del apartheid que entonces gobernaba sobre Namibia, antes de verse forzado al exilio, primero a Botsuana y después a Estados Unidos. Es con la mayor de las tristezas y lamentos que les informo que nuestro querido G.
Geingob, presidente de la República de Namibia, falleció hoy, dice el comunicado firmado por el presidente en funciones Nangolo Mbumba. Ahora estamos en el 13 de febrero. Otra vez no puse el medio. Bueno, les pido disculpas porque puede ser que en algún momento se me haya escapado escribir de qué medio se trata y bueno, algunos se me puede haber escapado. Lento pero seguro, los homicidios asociados al narcotráfico repuntan y ya superan el número de casos que se contabilizaron por el mismo periodo del año pasado. Las cifras del organismo de investigación judicial dadas a conocer este martes reflejan que la cantidad de asesinados no cede en Punta Arenas, Limón y San José. Desde mes y medio, las estadísticas fueron favorables a una contención del crimen y la violencia con menos casos, pero poco a poco la diferencia se ha ido borrando. Hoy se registró una mayor violencia por primera vez este año en relación con el año pasado. Por si no quedó claro, bueno, acá lo queda, cuando dice lea más, queda claro, estamos hablando de Costa Rica. 21 de febrero, Tapachula, México. La violencia del crimen organizado ha obligado a las iglesias cristianas a cerrar sus templos en al menos 10 municipios de la frontera sur de México, donde han crecido las disputas del narcotráfico, según dice AF el presidente de la Asociación de Pastores Evangélicos de Tapachula, Gamaliel Fierro Martínez. Y bueno, acá está el nombre del periodista, que es Juan Manuel Blanco. Y bueno, el medio evidentemente lo dice en el cuerpo de la nota, es la agencia de noticias F. A ver, ¿no me salté? No, va bien. Esto es de TN Noticias, es de Argentina. La noticia es del 24 de febrero y dice que ahora la cartera que conduce Sandra Petrovelo detectó nuevas irregularidades en el programa y coloca su atención en un grupo de personas que realizaron viajes de lujo al exterior, situación que fue denunciada por el fiscal Guillermo Marijuán en octubre del 2023. Según pudo saber TN, se suspenderían del programa a más de 22.000 personas. No se preocupen que después se aclara mejor la nota, por si alguno que no es de Argentina no lo entiende. Esta semana representantes del ministerio se presentaron en la Fiscalía de Carlos Rívolo, que lleva adelante la investigación tras la denuncia de Marijuán para presentarle a la justicia los resultados del trabajo interno que se realizó sobre los movimientos migratorios de beneficiarios. Estamos hablando de, bueno, después dice, de ahí se desprendió que 2.939 titulares del potenciar trabajo usaron aviones y cruceros. 14.695 estuvieron en el exterior por más de 30 días. 85 personas viajaron a destinos por fuera de Latinoamérica y 4.782 registraron más de uno de los criterios analizados anteriormente. Por si no quedó claro, están hablando de planes de ayuda social. Es decir, toda esta gente que se menciona en la nota es gente que recibía ayuda social y que utilizó el dinero para viajes, incluso algunos de lujos como cruceros. Infobae nos cuenta que el... ¿Por qué está el 31 de diciembre acá? Ah, no, les explico. Figura acá 31 de diciembre, pero la nota es del 1 de marzo. Esto es porque es, ¿qué fecha es la fecha que agarré la nota, ¿no? Pero la fecha actual del momento en que yo encontré la nota. Pero la noticia es del 1 de marzo, Infobae es un medio de Buenos Aires, Argentina, y dice un ataque terrorista perpetrado por el Estado Islámico ocurrió este viernes, es decir, el 1 de marzo en la sala de conciertos Crocus City Hall, en Krasnogorsk, a las afueras de la capital de Rusia, Moscú, que según el balance provisorio dejó al menos 133 muertos, indicó el Comité de Investigación de la Federación Rusa, aunque se teme que la cifra aún podría aumentar.
Los servicios de emergencia han encontrado más cadáveres mientras retiraban los escombros. El número de muertos asciende ahora a 143 personas, dijo en un comunicado el comité. ¿Me salté una? No. Esta noticia es de un medio que se llama Antena. Antena 3 es de España y es del 1 de marzo. Luchan contra las llamas en este centro comercial. Hay al menos 44 fallecidos. El fuego se inicia en uno de los restaurantes y rápidamente se extiende por todo el edificio. Era la hora de cenar y el recinto estaba lleno. Ha ocurrido en Dhaka, la capital de Bangladesh. Esta noticia es de La Razón, del 3 de marzo bueno, el año pasado. Una niña de 7 años murió ahogada el domingo en el naufragio de un pequeño bote con 16 migrantes a bordo que intentaban llegar al Reino Unido desde el norte de Francia, indicaron las autoridades francesas. El bote no tenía el tamaño adecuado para transportar a tanta gente, dijo la prefectura de la región francesa del norte en un comunicado. La embarcación volcó en un canal a pocos kilómetros de la desembocadura de este curso de agua en el Canal de la Mancha. La policía y los bomberos acudieron al lugar antes de que una persona que estaba en la zona diera la alarma, agregó la prefectura. En otra parte de la nota aclaraba que aparentemente ese bote había sido robado. La Razón nos cuenta el 3 de marzo que al menos una decena de personas murieron luego de que bandas armadas atacaran el sábado por la noche la principal prisión de Puerto Príncipe y provocaran la fuga de varios miles de presos en medio de una oleada de disturbios que sacude Haití. Se contaron muchos cadáveres de detenidos, declaró a la AFP Pierre Esperance, director ejecutivo de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos. El domingo solo quedaban en la Penitenciaría Nacional de Puerto Príncipe un centenar de presos, de los cerca de 3.800 que había antes del ataque de las bandas armadas, explicó Esperance. Se desconoce cuántos presos se fugaron, agregó. Qué grave, ¿no? Que no sepan cuántos eran los que se fugaron. Este medio también es español, se llama Libertad Digital, es del 4 de marzo y nos dice que Vicente y Fernanda son creadores de contenido y llevan más de 5 años de ruta por el mundo con su moto. En este tiempo han recorrido alrededor de 170.000 kilómetros y han pasado por un total de 66 países. Hace algo más de 5 meses llegaron a India, donde incluso pasaron las Navidades. Estaba siendo una gran experiencia, hasta que fueron sorprendidos el viernes de madrugada por un grupo de hombres que les atacaron mientras dormían en la tienda de campaña que habían instalado en la aldea de Kunji, al norte del país y cerca de la frontera con Bangladesh. Él fue duramente golpeado y amenazado con un cuchillo por varios de los agresores, mientras el resto se llevaba a su mujer a unos arbustos para agredirla sexualmente. Lo hicieron durante 2 o 3 horas y por turnos hasta que se cansaron, ha asegurado ella. La agresión sexual entre siete, la agredieron sexualmente entre 7 hombres, los HDP, exclama Vicente. Pensaba que la habían matado, pero afortunadamente están vivos y se encuentran bien. Bueno, bien, me permito, bien sería entre comillas ahí, ¿no? Insisten en los últimos videos publicados en la cuenta de Instagram, en la que comparten sus viajes, que cuentan con cerca de 250.000 seguidores, en lo que aún se puede ver dos moretones y heridas en sus caras. Bueno, por eso les digo, bien, entre comillas, bien, ¿no? A ver. Esta es de Mercopress eh, y, a ver, dice, yo puse
la, la fecha de esa nota. Ah, es del 30 de marzo, no, no aparece acá. En un momento en que la propagación del dengue en Sudamérica, sobre todo en Argentina, Brasil y Paraguay, llevó a la región a buscar la vacuna Kudenga, desarrollada en Japón por los laboratorios Takeda para hacer frente a la enfermedad, no pasó desapercibido el caso de al menos 5 muertos y más de 100 hospitalizados en la nación insular asiática tras tomar suplementos dietéticos de arroz de levadura roja para reducir el colesterol. Según medios locales, la empresa Kobayashi Pharmaceutical Co., con sede en Osaka, no dio a conocer un problema que conducía internamente desde enero. No fue hasta el 22 de marzo cuando la empresa decidió retirar el producto defectuoso que contenía Benicoji, una especie de moho rojo. A principios de esta semana hubo 2 víctimas mortales y las cifras se actualizaron a 5 este viernes, además de unas 114 personas atendidas en hospitales. También se informó de que unas 680 personas han acudido al médico por estos problemas o desean hacerlo. Algunas de las víctimas desarrollaron dolencias renales tras ingerir los suplementos, pero la causa exacta sigue siendo objeto de investigación en cooperación con laboratorios gubernamentales, dijo el fabricante. Claro, cuando yo empecé a leer esta nota, les cuento, gente, que no entendía qué relación podía tener el tema de la vacuna con una situación de un suplemento. Pero ahora me doy cuenta de que está hablando probablemente del mismo laboratorio, entiendo yo. Esta nota es de Cibercuba del 4 de abril. Más de un centenar de inmigrantes extranjeros, entre ellos 39 cubanos, fueron detenidos en el estado de Tabasco por autoridades del Instituto Nacional de Migración de México, cuando viajaban en el tráiler de un camión en condiciones de hacinamiento y riesgo para su vida. Según informes de la autoridad migratoria mexicana citados por medios de prensa locales, el incidente ocurrió en la localidad de Malpasito, en el municipio de Huimanguillo, donde agentes federales de migración interceptaron el vehículo y descubrieron que en la caja viajaban 145 migrantes en situación irregular. Esta noticia es del Mundo, del 8 de abril, y dice así: 7 policías nacionales resultaron heridos, 2 de ellos hospitalizados, durante una intervención ocurrida el domingo por la noche en la plaza de Nelson Mandela de Lavapiés, Madrid, en la que fueron rodeados por un tropel de 30 personas que protegían a un camello al que iban a detener. Gente, cuando yo leí esta nota no entendía nada, porque ¿por qué estaban protegiendo a un camello y por qué iban a detener a un camello? Bueno, no están hablando del animal, ¿sí? Los hechos después queda claro, pero aclaro desde el principio, porque yo al principio decía, ¿por qué están protegiendo a un camello? Los hechos sucedieron sobre las 20:45 cuando 2 agentes en tareas de prevención observaron a un hombre y una mujer sentados y haciendo un presunto intercambio de droga. Al acercarse los agentes, el varón intentó marcharse, siendo interceptado pocos metros después por uno de los policías. Al tratar de identificar a esa persona, se empezó a exaltar y alentar a los conocidos que había en el lugar para que rodeasen a los agentes cuando iba a ser detenido. Un grupo de 30 personas rodeó a los policías y comenzó a increparlos e insultarlos en un comportamiento muy agresivo. A la zona acudieron varias patrullas de refuerzo que realizaron un perímetro de seguridad y desalojaron a la muchedumbre. Durante la intervención,
varios policías fueron golpeados por el hombre que se resistió a su arresto, el camello. Una vez en el coche, el patrulla, perdón, una vez en el coche del patrulla, yo creo que acá hay algún error, en el coche patrulla, supongo que quiso decir, el detenido, un camerunés de 28 años, empezó a dar patadas hasta romper la puerta trasera del vehículo. A la llegada a la comisaría, también agredió con patadas y cabezazos a varios agentes. Esta noticia otra vez nos la comparte el medio DW y dice así: al cumplirse este lunes 15 de abril del 2024, un año desde el estallido del conflicto interno en Sudán entre ejército y una facción rebelde con la que había colaborado hasta ese momento en una fallida transición política, los civiles siguen huyendo y se estima que 20.000 personas están forzadas a abandonar sus hogares cada día. La Organización Internacional para las Migraciones apunta a esa cifra que abarca a los desplazados internos y a los refugiados que escapan más allá de las fronteras de Sudán y que se cuenta en varios cientos por día. Yo creo que hay que tener cuidado, ¿no? Porque nos dice apunta, no nos da una cifra clara, puede ser más, puede ser menos. Supongo que están redondeando. En términos de personas afectadas, la crisis de Sudán es la más grave del mundo, con 8,5 millones de desplazamientos forzados en solo un año, 1,8 millones de los cuales han sido a países vecinos, en particular Chad y Sudán del Sur. Según el informe preparado por la OIM, que dijimos antes, la Organización Internacional para las Migraciones, el 53% de los desplazados son menores de 18 años, lo que subraya la vulnerabilidad de este grupo. En Antena 3 nos cuentan que el 23 de abril, que en las imágenes, bueno, acá no pusimos las imágenes porque lo que nos interesa es ver la noticia nada más y no hacer amarillismo. Se puede ver el momento en el que dos helicópteros militares chocan en el aire y acaban estrellándose contra el suelo. Han ocurrido durante un ensayo en una base militar en Malasia. Los 10 ocupantes han fallecido. Por el momento se desconoce el motivo por el que los dos helicópteros se aproximaron tanto durante la maniobra. Esta noticia es del diario, es del 27 de abril. Nos cuenta que Irak aprobó ley que condena la homosexualidad con hasta 15 años de cárcel. El Parlamento de Irak aprobó este sábado 27 de abril una enmienda a la ley contra la prostitución para incluir la criminalización de las relaciones homosexuales y de las expresiones transgénero. Ahora ambas manifestaciones podrán ser reprimidas con penas de hasta 15 años de cárcel. El legislativo señaló que las enmiendas fueron aprobadas para preservar la decencia moral en la sociedad iraquí de los llamamientos a la homosexualidad que han invadido el mundo. Las enmiendas fueron aprobadas en una sesión a la que acudieron 170 de los 329 diputados que conforman el hemiciclo iraquí. Faltan unos cuantos, ¿no? Este medio es El Tiempo y nos cuenta que el pasado domingo 28 de abril en la ciudad de Camocim, en la costa de Ceará, Brasil, un camarero identificado como Charlan perpetró un violento ataque en un restaurante, cobrando la vida del concejal César Araujo Veras, del partido PDT, Partido Demócrata de los Trabajadores. Iba a ser una broma, pero cuando vi que había muerto, Dios no. No hay lugar para bromas. Este medio es France 24
y es de el 1 de mayo. Nos dice lo que sabemos de las sentencias de prisión en Cuba contra 13 activistas antigubernamentales. El gobierno cubano ha finalmente notificado a 13 manifestantes de las protestas antigubernamentales de 2022, de un conjunto de sentencias. Las condenas van hasta los 15 años de cárcel tras acusar a los detenidos de delitos de sedición, desacato, propaganda enemiga y sabotaje. Los críticos de la administración de Miguel Díaz-Canel consideran las penas un intento por reprimir y acallar el descontento creciente en la isla, que atraviesa por una grave crisis económica, además de la escasez de bienes como alimentos, combustibles y energía eléctrica. Esta noticia es del Mundo y es del 8 de mayo. Ellos tomaron la noticia de la agencia EFE y nos cuenta que un tribunal revolucionario iraní condenó al cineasta Mohammad Rasulov a 8 años de prisión, latigazos y la confiscación de sus propiedades por el delito de colusión con la intención de cometer crímenes contra la seguridad del país. O sea, fue, fue condenado por intención. O sea, ¿cómo saben cuáles son las intenciones de la gente? Bueno, el motivo principal para la emisión de esa sentencia, bueno, a ver si acá nos aclara, es la firma de comunicados y la realización de películas y documentales que, de acuerdo con el tribunal, son ejemplos de colusión y colusión, no es mucha colusión, con la intención de cometer crímenes contra la seguridad del país, informó este miércoles el abogado del cineasta Babak Paknia. Sospecho que quien compartió esta noticia en el mundo del medio de la agencia de noticias EFE utilizó Google Traductor igual que suelo hacer yo, porque esto de que repitan las palabras no tiene ningún sentido. NBI Noticias nos cuenta que Ebrahim Raisi, presidente de Irán, muere tras desplome de helicóptero. Esto fue el 20 de mayo, seguramente se van a acordar de la noticia. El 20 de mayo, Ebrahim Raisi, presidente de Irán y uno de los principales aspirantes a suceder al líder supremo de la nación, murió en un accidente de helicóptero. Tenía 63 años de edad. Raisi, clérigo musulmán chiita, conservador, era un protegido del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, y un devoto defensor del régimen religioso en el país. Bueno, este lo vamos a dejar afuera de las bendiciones, no se la merecía. Bueno, qué sé yo, Elohim sabe, yo creo que no. Esta noticia es de Maariv y es del 21 de mayo. Nos cuenta que hubo un drama en el cielo, muertos y decenas de heridas y de heridos en un vórtice aéreo en un vuelo. Un Boeing 777-300 Air de Singapore Airlines, que se dirigía de Londres a Singapur, quedó atrapado en un fuerte torbellino y tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia con 211 pasajeros y 18 miembros de la tripulación a bordo. Una persona murió y más de 70 resultaron heridas, entre ellas un israelí. En el mundo, o sea, el diario El Mundo, el 28 de mayo, nos cuentan que Manos Limpias denuncia al hermano de Pedro Sánchez por presunto fraude y malversación. El sindicato que preside Miguel Bernad dice que percibe un sueldo público sin ir a trabajar. Esta noticia también es del Mundo, es del 28 de mayo. Este señor es el mismo que vimos en otra noticia. Y dice que un jurado popular ha absuelto 3 agentes de la Policía Nacional que mataron a tiros a un joven de 21 años en el rellano de su casa,
en Puente de Vallecas el 26 de noviembre de 2021, tras dispararle 19 veces. Según la sentencia, los policías fueron exonerados al considerarse que actuaron en legítima defensa. Yo no estaba ahí, no sé qué pasó, evidentemente, pero 19 veces en legítima defensa, con una o dos veces no era suficiente. El veredicto del jurado sostiene que la actuación de los policías fue la reacción que cabría esperar de cualquier persona que se encontrara en la misma situación, con idénticas circunstancias antes de disparar. La sentencia detalla que los agentes se vieron sorprendidos por el ataque violento del joven, quien sin mediar palabra se abalanzó sobre ellos con un cuchillo. Bueno, evidentemente no vamos a justificar al joven tampoco. Yahoo Noticias nos cuenta que en San Juan el 7 de junio, y eso es una noticia de la agencia EFE también, la Guardia Costera anunció este viernes que incautó un alijo de 245 kilómetros de cocaína, valorado en 7,4 millones de dólares, y detuvo a 9 supuestos traficantes de nacionalidad venezolana en Puerto Rico. Es decir, entendemos que es San Juan de Puerto Rico, ¿no? Esta noticia es de Infobae. Nos dice que el régimen de Irán ejecutó al menos 237 personas en los primeros 5 meses del 2024. O sea que las otras alrededor de 700 que hablamos hoy, más de esta cifra que acabamos de leer, fue en la otra, en los otros 7 meses, entiendo yo. Es un 32% menos que en el 2023, según un informe de Iran Human Rights. Iran Human Rights, esta disminución se debió a las elecciones parlamentarias en febrero y las anticipadas elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo 28 de junio. EAPN de España el 12 de junio nos cuenta que en la comparativa por países, España ha pasado de ser el cuarto país con mayor tasa AROPE al tercero, solo por detrás de Rumania con el 32% y Bulgaria con el 30%, superando a Grecia. Este dato va en línea con el aumento de la población en situación de pobreza y exclusión en nuestro país, es decir, en el país de los españoles, que pasó del 26% en 2022 al 26,5% en 2023 y alcanza ya a 12,7 millones de personas, según el 14º informe sobre el estado de pobreza en España, presentado el pasado 4 de junio por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado español. El medio DW otra vez. A mí me encanta porque esta gente me pone las fechas en el medio de la nota, entonces me facilita la tarea. 3 opositores fueron detenidos de manera arbitraria tras organizar una actividad de campaña de cara a las elecciones del próximo 28 de julio, denunció este sábado 15 de junio Edmundo González Urrutia, candidato a la presidencia de Venezuela por la mayor coalición opositora del país. Hoy leí que este 10 de enero eh, Maduro va a tomar el poder, habiendo perdido las elecciones. Es decir, a mi modo de ver, es un golpe de Estado. Y están llamando a los venezolanos a salir a la calle, tanto en Venezuela como en el resto del mundo. Así que si alguien tiene la posibilidad, aunque no sea venezolano, de ir a esa manifestación y darle su apoyo, yo creo que se lo merecen y que es justo porque de algún modo hay que sacarse al tirano de una vez de encima, aunque no sé si se va a lograr. Esta nota es del 24 de junio del medio DW también y dice que Nicaragua es un país que no tiene un solo diario impreso y la policía puede detener a quien tome una foto en la calle con su celular. Más de 250 periodistas están exiliados y al menos 54 medios de comunicación
fueron cerrados por el gobierno de Daniel Ortega desde las protestas sociales de 2018, según gremios de prensa. Esta noticia es del 24 de junio y otra vez cometí el error de no poner de qué medio. La desaparición de un niño pequeño hace casi 2 semanas después de un almuerzo familiar en la casa de su abuela, creo que es de Infobae, tiene en vilo a los argentinos y se ha convertido en uno de los casos más escalofriantes de los últimos años. Ah, no, me parece que es un medio español. Puede que sea El Mundo o La Vanguardia, no estoy segura. Loan Peña, de 5 años, fue visto por última vez cuando juntaba naranjas junto con sus primos, su tío y una pareja de amigos de su tío, en la finca de su abuela paterna en el pueblo de 9 de Julio, en la provincia nororiental de Corrientes, el pasado 13 de junio. El grupo relató que el niño simplemente desapareció tras alejarse del Naranjo, a unos 600 metros de la casa donde todos acababan de almorzar junto con otros familiares y amigos. Creo que no se sabe a ciencia cierta qué pasó con el chico, ¿no? A ver los argentinos si me pueden aclarar ese tema. El 2 de julio de Jerusalem Post nos comentaba que el partido AK de raíces islámicas del presidente Tayyip Erdogan ha endurecido su retórica contra la comunidad LGBT en la última década y ha prohibido las marchas del orgullo desde 2015. La policía turca detuvo al menos a 15 manifestantes en Estambul el domingo por participar en una marcha del orgullo LGBT prohibida, después de buscar por las calles una vez que los participantes se habían dispersado, según un testigo de Reuters. La policía se negó a hacer comentarios. Esta noticia es del 9 de julio, es del medio El Español, y dice así: tres niños españoles de 5, 6 y 8 años están desaparecidos, posiblemente en algún lugar de Marruecos. Los niños Youssef, Adam y Aisha fueron vistos por última vez el pasado 17 de junio por su madre, Eider Escobal, en la localidad de Salah al-Hadida, al noreste de Marruecos. Los niños estaban retenidos por la familia paterna y 4 días después, el 21 de junio, cuando la madre regresó para recogerlos de la casa de los abuelos, se encontró la casa vacía. Entonces denunció la desaparición de los menores. La madre acusa a la abuela paterna de llevarse a los niños sin su consentimiento y el padre Mohamed como responsable de su desaparición. Así consta en la denuncia presentada el 8 de julio, presentada en la comisaría de la Ertzaintza en Sestao, Vizcaya. Los niños están en manos de un maltratador, explica la tía de los niños al periódico. El presidente de SOS Desaparecidos, Joaquín Amils, advierte que la vida de los niños están en peligro. ¿Alguien sabe, los españoles por ahí, alguno sabe si fueron encontrados los chicos y si están bien? Esto es del medio DW del 11 de julio. Dice que la erupción del Etna, el mayor volcán activo de la placa europea y situado en la isla italiana de Sicilia Sur, se ha intensificado en las últimas horas, con la expulsión de una nube, supongo, de cenizas, que ha obligado a desviar algunos vuelos con destinos a Catania para aterrizar en el aeropuerto de Palermo. El Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología sigue con atención la erupción con altibajos en los últimos días y confirmó esta madrugada un gradual aumento de la actividad estromboliana a cargo del cráter Vorágine, que se ha convertido en la cumbre más alta del Etna tras las últimas erupciones. La nube eruptiva que se ha ido formando en las últimas horas ha producido emisiones de cenizas que se
dispersan en dirección sur, añade el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología en su último boletín emitido a las 1:45 hora local. Esta noticia es del Mundo, es del 12 de julio y nos cuenta que al menos 16 estudiantes han muerto y varios han quedado atrapados este viernes en el colapso parcial de una escuela del estado de Plateau en el centro de Nigeria, donde se estaban realizando exámenes. Uf. El 14 de julio, el UF es por la noticia, no por cansancio. El 14 de julio, en el medio DW nos cuenta que el presidente de Estados Unidos, nos contó que el presidente de Estados Unidos, candidato republicano para las elecciones de noviembre de 2024, Donald Trump, resultó herido leve de bala durante un mitin en Butler, Pensilvania, del que fue evacuado por los servicios de seguridad. Me dispararon con una bala que perforó la parte superior de mi oreja derecha, escribió en su plataforma Truth Social, así se pronuncia Truth Social. Es increíble que un acto así pueda ocurrir en nuestro país, añadió. Esta noticia es del 25 de julio, del medio RFI, que recibió la noticia de la agencia de noticias AFP y dice que el desastre ocurrió el lunes tras unas lluvias intensas en un pequeño poblado entre las montañas del estado de Etiopía del Sur. El balance previo divulgado por autoridades locales era de 229 muertos. El balance de muertos ha subido a 257 al 24 de julio, indicó la agencia humanitaria de la ONU, OINU, OCHA, el jueves en un comunicado que cita a las autoridades locales. Se prevé que el balance de muertos suba hasta 500 personas, agregó. Previsión más fea. Esto es de la Fundación IO del 8 de agosto y nos cuenta que muere una turista atacada por un cocodrilo en Australia. Un turista, un turista, no una turista, un turista fue atacado por un cocodrilo de 4,8 metros de largo en Australia. Grande, ¿eh? Estuvimos viendo cómo sería la medida en nuestra casa, les aseguro que es bastante grande. El fallecido originario de Newcastle, Nueva Gales del Sur, estaba de vacaciones con su familia cuando cayó en un río y falleció tras ser atacado por el animal. El accidente ocurrió en Crocodile Bend, en un lugar famoso entre los turistas por la observación de cocodrilos. El hecho se produjo cuando la orilla del río, a unos 5 metros por encima del nivel del agua, colapsó debido a la inclinación y la inestabilidad de la orilla, no pudo salir del agua. Se trata del segundo ataque mortal en un mes en Australia. Una niña de 12 años murió el 2 de julio en el territorio del norte. También en abril, un adolescente de 16 años perdió la vida mientras nadaba en la isla Fraser, en Queensland. 3 ataques fatales en lo que va del año, cerca del récord anual de 4 muertes en 2014. La población de cocodrilos ha aumentado significativamente en el norte tropical de Australia desde que se declaró especie protegida en los años 70. Este auge poblacional ha generado encuentros peligrosos con seres humanos. Los cocodrilos son muy móviles y altamente peligrosos. La necesidad de concienciar sobre los riesgos y la precaución al visitar áreas cercanas a los hábitats de cocodrilos es más urgente que nunca. Gente, si van a Australia, no vayan a mirar cocodrilos. Es peligroso. El 10 de agosto nos contó The New York Times en español que el gobierno venezolano ha montado una furiosa campaña contra cualquiera que cuestione los resultados declarados de la votación, desatando una ola de represión que, según los grupos de derechos humanos,
no se parece a nada que el país haya visto en las últimas décadas. Llevo muchos años documentando violaciones de derechos humanos en Venezuela y he visto patrones de represión antes, dijo Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de la oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, una organización de defensa e investigación. No creo haber visto nunca esta ferocidad. El presidente autocrático del país, Nicolás Maduro, se atribuyó la victoria en las elecciones del 28 de julio, pero el gobierno aún no ha facilitado ningún recuento de votos que respalde su anuncio. La oposición, por su parte, ha hecho públicos los resultados que muestran que su candidato ha ganado de forma aplastante. Ahora, según los expertos, Maduro, tras haber sido aparentemente repudiado por la mayoría de sus electores, está empeñado en castigar a quienes consideran desleales. Y ya lo creo, está haciendo cosas terribles. El medio del Español, otra vez, esto es del 21 de agosto, nos cuenta que en los últimos días los residentes de Madrid han notado un fuerte olor a humo en el aire, despertando preocupación e incertidumbre en la capital española. Gente, les digo que esta noticia me produjo mucha curiosidad. Este fenómeno, aunque inusual, tiene una explicación sorprendente. El origen del humo podría estar relacionado con los incendios forestales que arrasan vastas áreas de Canadá. Si el humo viajó desde Canadá hasta España. Aunque parezca increíble, las corrientes de aire a gran altitud, conocidas como corrientes en chorro, pueden transportar humo y otras partículas a miles de kilómetros de distancia. Estos vientos, que circulan en la atmósfera superior, han llevado el humo de los incendios en Canadá hacia Europa, incluyendo la península ibérica. A mí me pareció tan asombroso esto. La propia Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, lo explicaba en su cuenta de X. Así, argumentaba que en su momento que en este momento hay altas concentraciones, bueno, en su momento, había altas concentraciones de partículas que atraviesan el Atlántico Norte y que es humo procedente de incendios en Canadá. Y quedé sorprendísima con esa nota. Creo que ya lo dije, ¿no? Pero es que fue muy loco. El 22 de agosto, el medio RFI nos contó, en el sur de Brasil, en el estado de Río Grande do Sul, el cielo está cubierto por una película gris que opaca el brillo del sol. El origen de este fenómeno no tiene que ver con Canadá esta vez. Se encuentra, sin embargo, a cientos de kilómetros de distancia, en la Amazonia brasileña. Bueno, por lo menos estamos en el mismo país, ¿no? Desde hace semanas, incendios forestales se han disparado en la selva amazónica, abarcando miles de kilómetros. El estado de Rondônia, en el noroeste, es uno de los más afectados. En julio se registraron más de 1.600 focos de incendio. En las 3 primeras semanas de agosto se han superado los 2.100. Es una barbaridad. Además de los peligros propios del fuego, el humo se ha convertido en un problema de salud pública. La pasada semana, el índice de partículas finas en el aire llegó a ser 55 veces superior al máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. El 29 de agosto nos contó el Confidencial que los vecinos empezaron a darse cuenta de que un olor nauseabundo inundaba el ambiente. Al cabo de poco tiempo observaron que un manto plateado llegaba hasta el puerto. Eran millones de peces muertos que habían sido conducidos hasta el lugar por las mareas. Al parecer, fueron víctimas de las inundaciones acontecidas en septiembre de 2023,
las cuales le forzaron a salir de sus hábitats de agua dulce y adentrarse en el mar. Como recoge el medio The Guardian, el olor a pescado podrido se extiende por kilómetros. Además, un miembro del Consejo Municipal de Estelios Limnios asegura que el manto de peces muertos ha llegado al centro del Golfo Pérsico, que está repleto de casas vacacionales y hoteles. Los barcos pesqueros llevan recogiendo peces muertos desde el miércoles 28 de agosto, es decir, desde el día anterior a la nota. En las primeras 24 horas de trabajo consiguieron sacar 40 toneladas, pero todavía queda mucho por hacer. Terrible. El 30 de agosto, el medio de W nos contó que en la actualidad todavía la desaparición puede afectar a cualquier hogar en El Salvador, sin importar los antecedentes de las víctimas, indica a DW el comisario presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Expresión Andrés Guzmán. En el pasado, la violencia generada por las pandillas eliminó cualquier noción de seguridad basada en características demográficas, haciendo que cualquier persona, sin importar su edad, género o condición socioeconómica, pudiera convertirse en víctima. Aunque la situación ha mejorado, la amenaza de la desaparición sigue siendo una realidad que afecta a diversos sectores de la población, dice Guzmán, pero matiza que la migración podría ser una de las causas tras las cifras de desapariciones. Muchas personas dejan el país en busca de mejores oportunidades, a menudo sin informar a sus familiares, lo que lleva a que sean reportadas como desaparecidas. Gente, si dejaron sus hogares mínimamente, aunque sea a la distancia, avisen para que sus familiares sepan que están vivos y que están bien. El 2 de septiembre nos cuenta el medio AS, o nos contó otra vez, Estados Unidos ha confiscado este lunes el avión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que se encontraba en la República Dominicana. Esto también me produjo curiosidad, porque el avión estaba en República Dominicana, pero el que lo confiscó fue Estados Unidos. La aeronave ha sido trasladada hasta un aeropuerto en Florida, en lo que es un paso más en la escalada de las sanciones norteamericanas sobre las autoridades del chavismo. Cabe recordar que Estados Unidos, al igual que otros países, no reconoce la victoria de Maduro en las últimas elecciones. El hecho, según ha confirmado un alto funcionario del gobierno estadounidense a CNN, es inaudito. Pero a su vez añade, manda un mensaje. Incautar el avión de un jefe de Estado extranjero es un hito en asuntos criminales. Nadie está por encima de la ley. Nadie está por encima del alcance de las sanciones estadounidenses. Bueno, durante los últimos meses, dicho avión, descrito por los funcionarios como el equivalente venezolano del Air Force One y valorado en unos 13 millones de dólares, ha estado en República Dominicana, si bien no han trascendido los motivos del porqué. Según la citada fuente, las autoridades de Estados Unidos han informado a Caracas de la incautación del mismo. Si bien todavía no hay ninguna confirmación oficial sobre la incautación, el decomiso se produce después de que se declarara que la adquisición del avión violaba las sanciones estadounidenses, entre otras cuestiones penales. Y es que, a comienzos del año, Estados Unidos impuso nuevas sanciones al sector energético de Venezuela por no haber organizado, según su juicio, unas elecciones libres, según el juicio de cualquiera. Bueno, el 4 de octubre, Lomé, agencia Fides, nos contó que 19 personas han muerto en un asalto durante la noche del 1 al 2 de octubre en
Panwargou, ciudad fronteriza entre Togo y Burkina Faso. Un, com- un comando de hombres armados atacó a un contingente de soldados tongoleses, supongo, encargados de vigilar la frontera y proteger a los trabajadores de una empresa local encargada de construir una barrera de protección para evitar la infiltración de grupos armados en Burkina Faso. El comando consiguió romper las barreras ya constituidas y atacó a las patrullas de los militares togoleses. Ah, no, no es tongoleses, es togoleses porque es de Togo. Claro, ya, yo me confundí. A continuación, asaltó la caseta donde descansaban los trabajadores y destruyó parte del material de la empresa constructora. Se produjeron 19 bajas sobre el terreno, 9 soldados y 10 civiles. Los heridos son al menos 8 civiles y 4 soldados. El ejército intervino enviando refuerzos y helicópteros armados. Al parecer, entre los atacantes había mujeres y niños. El ataque no ha, entienda, se dice entre los atacantes, no entre los atacados. El ataque no ha sido reivindicado, pero tuvo lugar a unos 4 kilómetros al este del atentado del 20 de julio de este año, o sea, del 2024, en Penkankandi, que costó la vida de al menos 21 soldados togoleses y que fue reivindicado por el JNIM, Jamaat Nusrat al-Islam o al-Muslimin, grupo de apoyo al Islam y a los musulmanes, que había publicado en sus redes sociales imágenes del asalto desde uno de sus drones. El JNIM, afiliado a Al-Qaeda, que no me sorprende, que opera en el cinturón saheliano entre Malí, Níger y Burkina Faso, pretende ampliar sus actividades a estados de África Occidental fronterizos con el Océano Atlántico, como Togo. Esta noticia es del medio que se llama Subrayado y es del 5 de septiembre y nos cuenta que una turista escocesa murió y 2 argentinos fueron rescatados y luego de una avalancha que se registró cerca de la ciudad de Bariloche. Para los que no conocen, Bariloche está en el sur argentino. Andrea Marshall es una ciudad muy turística, muy conocida. Andrea Marshall, de 27 años, falleció en el Cerro López tras la avalancha que la sorprendió mientras practicaba esquí de travesía junto a 2 personas. Uno de sus compañeros, oriundo de esta ciudad, fue rescatado ayer, mientras que el otro estuvo sepultado unas 14 horas y pudo dar aviso con su celular. Lo evacuaron esta madrugada en helicóptero y permanece internado recuperándose de un cuadro de hipotermia. Esperemos que se haya recuperado bien. Esta noticia es del 13 de septiembre, nos lo contó el medio DW. Un tribunal de apelación de Ginebra, Suiza, confirmó este jueves 12 de septiembre una condena de 14 años contra el ex jefe de la Policía Nacional de Guatemala, Erwin Sperisen, quien a la salida de la audiencia dijo que volverá a acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para apelar esta decisión. La condena no implica que el antiguo responsable policial volverá a prisión, puesto que ya ha pasado 11 años recluido, incluyendo un periodo en prisión domiciliaria, lo que implica más de 2/3 de la pena impuesta por su supuesta complicidad en la ejecución de 7 prisioneros en el contexto de un motín en la cárcel de Pavón en 2006. Esta es la 4ª vez que Sperisen ha sido juzgado en Ginebra, en una sucesión de procesos judiciales que se han prolongado durante más de 12 años. Perseverante el hombre es. El exdirector de la Policía de Guatemala, Erwin Sperisen, fue declarado culpable por la Cámara Penal de Apelación y Revisión de Ginebra
por complicidad de asesinato de 7 reos durante una operación comando en 2006 y lo condenó a 14 años de cárcel, confirmó un responsable de comunicación de la justicia de Ginebra. Esta noticia es del 18 de septiembre de Yahoo Noticias y nos cuenta sobre Lisboa. Más de 100 incendios forestales llevaban al límite a miles de bomberos en el norte de Portugal. 7 personas han muerto desde el miércoles, cuando comenzó el peor brote de fuegos en los últimos años. El primer ministro de Portugal, Luis Montenegro, declaró el martes al estado de desastre, no, perdón, declaró el martes el estado de desastre en las zonas más afectadas e invocó poderes para movilizar más bomberos y funcionarios. También pidió a los investigadores policiales que redoblaran sus esfuerzos por encontrar a los que iniciaron los incendios y prometió ayuda a los que perdieron sus hogares o han sido evacuados. Muy bien por ese señor, no se parece a otros que bueno. Eh, en el medio DW nos enteramos que Japón envió un mensaje de protesta muy seria a Moscú después de que un avión militar ruso entrara en 3 ocasiones en su espacio aéreo. La primera incursión de este tipo desde 2019, declaró el ministro de Defensa el lunes 23 de septiembre del 2024. Un avión ruso de patrulla Il-38 violó nuestro espacio aéreo sobre nuestras aguas territoriales en el norte de la isla Rebun, frente a la isla de Hokkaido, señaló Minoru Chiara a periodistas. Como respuesta, Tokio movilizó aviones de caza F-15 y F-35 y lanzó advertencias por radio y por bengala, precisó. Esta violación del espacio aéreo es sumamente lamentable y hoy enviamos un mensaje de protesta muy seria al gobierno ruso por vía diplomática y lo instamos encarecidamente a evitar que esto vuelva a producirse, dijo Chiara. Esta nota es de France 24 y nos cuenta que en República Dominicana anunció el miércoles 2 de octubre la adopción de un plan inmediato de expulsión de 10.000 haitianos indocumentados cada semana para luchar contra la inmigración irregular procedente del país vecino con el que comparte la isla caribeña de La Española. Esta operación busca reducir el exceso de población migrante que se percibe en las comunidades dominicanas y se realizará en el marco de estrictos protocolos que garanticen el respeto a los derechos humanos y la dignidad de los repatriados, sostuvo el portavoz del presidente dominicano, Luis Abinader, en un comunicado tras una reunión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. Ya estamos con la agencia Fides ahora, el 4 de octubre, y nos cuenta que 19 personas han muerto en un asalto durante la noche del 1 al 2 de octubre en Panuorgou, ciudad fronteriza entre Togo y Burkina Faso. Esa zona está muy movida, ¿eh? Un comando de hombres armados atacó a un contingente de soldados togoleses encargados de vigilar la frontera y proteger a los trabajadores de una empresa local encargada de construir una... Es la misma noticia, es lo mismo que leí antes, ¿no? Sí, es lo mismo que leí antes, me habrá traspapelado. Esto es del medio DW, que nos cuenta que al menos una persona murió y 21 resultaron heridas tras colisionar 2 trenes de pasajeros este domingo 13 de octubre en una localidad del sur de Egipto, informó el Ministerio de Sanidad en un comunicado. El accidente tuvo lugar esta mañana en la provincia de Al-Minya, a unos 250 kilómetros al sur de El Cairo, cuando 2 locomotoras chocaron, por lo que varios vagones cayeron a un canal de agua cercano
a la línea ferroviaria. Un total de 23 ambulancias fueron enviadas al lugar del accidente que causó heridas a 21 personas. De ellas, 19 han sido dadas de alta, bueno, menos mal, ya del hospital, y un caso de fallecimiento ha sido rescatado del lugar del incidente, dijo el comunicado del citado departamento. Por su parte, el Ministerio de Transporte explicó que el accidente se produjo cuando un tren que procedía hacia la capital desde la provincia de Asuán, a unos 900 kilómetros al sur del Cairo, colisionó con otros desde la parte trasera, lo que provocó la caída del vagón y de otro vagón de pasajeros. Las autoridades han enviado un equipo de investigadores al lugar del accidente para esclarecer sus causas. Este tipo de accidentes son habituales en Egipto. El mes pasado se produjo otro choque mortal de trenes. En los últimos años, el gobierno ha anunciado iniciativas para mejorar los ferrocarriles. Va siendo hora, ¿no? El presidente Abdel Fattah al-Sisi dijo en 2018, se necesitarían el equivalente a unos 8.130 millones de dólares para renovar adecuadamente la descuidada red ferroviaria. Esta nota es de la Defensoría del Pueblo de Colombia, es del 15 de octubre y contaron que frente a las recientes denuncias sobre uso y utilización de niñas y niños en el corregimiento El Plateado, jurisdicción del municipio de Argelia, por parte de las disidencias del Estado Mayor Central, la Defensoría del Pueblo expresa su profunda preocupación por el incremento de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en el departamento del Cauca, pues entre enero y agosto de este 2024 se registró un total de 190 casos. Esta cifra podría ser aún mayor, con un subregistro estimado en más del 30%, debido al temor de comunidades y familias afectadas a denunciar. Hay que tener en cuenta que varios niños y niñas reclutados en el norte del Cauca, especialmente indígenas Nasa, son llevados a otros lugares del Cauca o departamentos vecinos, y no solo les asignan funciones de combate, sino que también funciones de inteligencia para que vigilen los movimientos desde donde los ubiquen, para que cobren extorsiones o para atraer a otros niños y niñas a ingresar a las filas, se señaló la defensora del pueblo, Iris Martín Ortiz. Ahora dice que se expresa con profunda preocupación y además de expresarse, ¿qué hacen? Digo, no sé si a ellos les corresponde, a alguien debe corresponderle hacer algo, ¿no? Esta noticia es del 24 de octubre del medio Murcia Economía. Dice que la Policía Nacional ha desmantelado una red criminal internacional que operaba entre las provincias de Madrid y Toledo, involucrada en el tráfico de migrantes sirios y argelinos. La organización facilitaba la entrada clandestina de al menos 70 personas en España, utilizando embarcaciones rápidas que partían desde el norte de África y llegaban a las costas de nuestra región y Almería. Supongo que cuando dice nuestra región está hablando de Murcia, ¿no? Según el comunicado de la policía, la red cobraba hasta 10.000 euros por migrante, garantizando el traslado, permanencia en España y el posterior tránsito a otros países europeos. Además, la banda empleaba violencia contra los migrantes que no podían pagar la deuda en el tiempo estipulado. Esta noticia es del 24 de octubre, nos la cuenta el medio DW. Dijo que miles de personas participaron este miércoles en Budapest en una marcha convocada por el líder opositor Peter Magyar para conmemorar el aniversario de la revolución antisoviética de 1956 en Hungría y protestar contra las políticas prorrusas del primer ministro, el ultranacionalista Víctor Orbán. La propuesta fue convocada por Magyar para rendir homenaje a los húngaros que lucharon por la libertad
en 1956 y para defender la verdadera independencia y soberanía de Hungría. El político conservador criticó en su discurso ante miles de personas de Budapest las políticas prorrusas de Orbán y recordó que después de la caída del telón de acero de Hungría, decidió unirse a la OTAN y la Unión Europea, o sea, las alianzas occidentales. No, de Hungría no, perdón, del talón, es que acá falta una coma, me parece, ¿no? Que después de la caída del telón de acero, Hungría decidió unirse. No, ya se entendió. Este medio también, el DW, nos contó que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela rechazó este martes 5 de noviembre un recurso en el que se pedía ordenar al Consejo Nacional Electoral la publicación de los resultados desagregados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, cuyo resultado oficial, cuestionado dentro y fuera del país, dio la victoria a Nicolás Maduro. En su página, en realidad, o sea, ellos dieron la victoria, el resto de la humanidad no. En su página web, la Sala Constitucional del eh, Tribunal Supremo de Justicia declaró como inadmisible la acción de amparo interpuesta por el Frente Democrático Popular, una coalición del chavismo disidente que solicitó dicha publicación. Asimismo, la sala impuso una multa a la abogada María Alejandra Díaz, quien asistió la solicitud de amparo equivalente a 100 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor establecido por el Banco Central de Venezuela por la conducta evidenciada en la presente decisión de conformidad con lo establecido en el artículo 121 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. El artículo 121 de dicha ley establece que se podrán imponer multas a quienes irrespeten, ofendan o perturben con sus actuaciones al Poder Judicial, al Tribunal Supremo de Justicia, a sus órganos o funcionarios o a quienes hagan uso abusivo de recursos o acciones judiciales. No veo cómo hicieron eso, pero bueno. O sea, una denuncia es molestarlos. No, no queremos trabajar, dice. El Supremo también ordenó al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados que de manera perentoria comience un procedimiento disciplinario contra Díaz, con el fin de aplicar la sanción que corresponda de acuerdo a la gravedad de los presentes hechos. Sumamente grave hacer una denuncia. Igualmente se suspendió temporalmente del ejercicio profesional a la abogada, dados los graves señalamientos advertidos en la presente acción de amparo constitucional, los cuales cuestionan e irrespetan la potestad que ostenta la Sala Electoral y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, y además pretenden generar zozobra y conmoción en la población. Bueno, sin palabras, ¿no? Pero seguimos con este medio, que nos dice que en Corea del Norte lanzó este martes 5 de noviembre un misil balístico. Corea del Norte no se cansa de fastidiarla, la verdad. Un misil balístico sin identificar hacia el mar de Japón, llamado Mar del Este en las dos Coreas. Según informó en un comunicado el Estado Mayor Conjunto surcoreano, este organismo no ofreció más detalles por el momento sobre este nuevo test norcoreano y señaló que se encuentra analizando las características del mismo, según pudieron recoger varias agencias a través de un comunicado. El Ministerio de Defensa de Japón detectó también el nuevo test norcoreano que se produce justo antes de la celebración de las elecciones presidenciales en Estados Unidos y después de que Pyongyang lanzara un misil balístico intercontinental el pasado jueves. El ministerio nipón señaló que el misil habría caído ya en un punto sin especificar en aguas fuera del espacio económico exclusivo japonés, hacia las 7:55 hora local, unos 20 minutos después
de que se detectara el lanzamiento, según recoge la cadena estatal japonesa NHK. Expertos y fuentes de inteligencia de Seúl habían advertido de posibles provocaciones de Pyongyang en forma de pruebas armamentísticas cerca de la fecha de los comicios de Estados Unidos, con vistas a reafirmar sus capacidades como potencia nuclear y en medio de las crecientes condenas de la comunidad internacional por el despliegue de tropas norcoreanas en Rusia para apoyar al gobierno en Moscú en su guerra contra Ucrania. Esta nota es de AP y es del 6 de noviembre. Y bueno, ahí ya nos anuncia el triunfo de Donald Trump, ¿no? Nos dice que Donald Trump fue elegido el 47º presidente de Estados Unidos. Su triunfo ante la vicepresidenta Kamala Harris culmina una turbulenta e histórica campaña que incluyó 2 intentos de asesinatos en su contra. Esta noticia es de Telesur. Telesur TV es del 20 de noviembre eh, y nos dijeron que el ataque ocurrió en el gobierno local de Gubbio, de acuerdo con informaciones del director de operaciones de medios del Ministerio de Defensa, el teniente general Edward Buba. Las Fuerzas Armadas de Nigeria confirmaron la muerte de 5 soldados en un ataque terrorista contra el ejército en el estado de Borno, al noroeste del país, por parte de los terroristas del grupo Boko Haram, y su escisión, el Estado Islámico, en la provincia de África Occidental, ISWAP por sus siglas en inglés. Este grupo ha atacado el noroeste de Nigeria desde 2009 y desde 2016 con más violencia a partir de la aparición de ISWAP, o sea, el Estado Islámico en la provincia de África Occidental. Sin embargo, nuestras fuerzas lograron eliminar a varios terroristas y confiscar varias armas, agregó Edward Buba, sin aclarar las cifras de terroristas que sin aclarar las cifras de terroristas que abatidos, no, abatidos debe ser, en el enfrentamiento. A pesar de ello, los atacantes les quemaron algunos equipos, entre estos un camión armado, 3 vehículos blindados y una excavadora. Buba agregó: es pertinente señalar que tal ataque no disuadirá a las tropas y fuerzas armadas de Nigeria de ver el fin del terrorismo. Eso esperamos. La insurgencia y otros desafíos de inseguridad que enfrenta el país. Y esperemos que tenga razón. La Voz nos contó el 25 de noviembre que la policía detuvo a decenas de personas en Estambul que intentaron unirse a una manifestación el lunes para pedir una mayor protección para las mujeres de Turquía, donde más de 400 mujeres han sido asesinadas este año. Y el feminismo, bien, gracias. Los manifestantes intentaron entrar en la principal calle peatonal Istiklal. Quiero decir, no escuchamos voces de feministas, ¿no? Alzándose contra esto. Los manifestantes intentaron entrar en la principal calle peatonal Istiklal para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, menos mal, desafiando la prohibición de todas las protestas de la zona. Anteriormente, la policía había bloqueado todas las entradas a Istiklal y a la principal plaza de la ciudad, Taksim, mientras que las autoridades cerraron varias estaciones de metro para evitar grandes concentraciones. Muchos manifestantes protestaban por la decisión del presidente Recep Tayyip Erdogan en 2021 de retirar a Turquía de un importante acuerdo europeo conocido como la Convención de Estambul. El tratado, que tiene como objetivo proteger a las mujeres de la violencia, fue firmado en Estambul en 2011. La decisión de Erdogan se produjo después de que algunos miembros de su partido de raíces islámicas acusaran al tratado de promover los derechos LGBTQ+, y otros ideales que dijeron eran incompatibles
con los valores familiares tradicionales de Turquía. El medio AS eh, nos contó que la alcaldesa de Catarroja, Lorena Sirvent, Paiporta, Maribela Albalat y Benetúser, qué nombre, Eva Sanz, tres de los municipios afectados por la DANA el pasado 29 de octubre, piden representación en el SECOPI y denuncian una demora inaceptable en las actuaciones por la falta de coordinación. En un comunicado conjunto, las tres alcaldesas socialistas lamentan que, a punto de cumplirse un mes de la tragedia, los lodos siguen llenando calles y garajes. Los centros educativos siguen sin abrirse, las infraestructuras municipales están destruidas y los problemas se acumulan sin que los responsables de la emergencia den soluciones. La verdad, muy bien por ellas que estén haciendo ese reclamo. Es el SECOPI donde se toman las decisiones, pero a distancia, sin pisar el terreno y sin conocer y tener en cuenta la realidad de nuestros pueblos, lo que lleva a la discoordinación, denuncian. Critican asimismo la inoperancia, falta de coordinación y directrices claras para hacer frente a las devastadoras consecuencias que la DANA ha provocado en sus localidades. Las alcaldesas manifiestan además sentirse abandonadas y apuntan a una falta total de actuaciones rápidas y eficaces por parte de las emergencias para dar respuesta a los numerosos problemas a los que se enfrentan sus municipios y sus vecinos y vecinas que están cansados y no pueden más, y los entendemos perfectamente. Realmente, esta noticia es del 25 de noviembre. Este, tienen toda la razón en reclamar. Es una barbaridad lo que pasó ahí, cómo los dejaron solos, cómo no les dieron, tuvieron más ayuda de la gente, de los ciudadanos normales, que de los que tienen que ayudarlos, que son los gobiernos, tanto el valenciano como el gobierno de España. Esta noticia es de RFI, dice que y supongo que la fecha estará en medio de la nota, por eso no lo puse, dice que Sun Suk-yeol conmocionó a Corea del Sur el martes por la noche al declarar la ley marcial y ordenar al ejército que tomara el control del Parlamento antes de dar marcha atrás 6 horas más tarde bajo la presión de diputados y manifestantes. En todo el país se organizaron numerosas marchas ayer miércoles 4 de diciembre, o sea que la nota es del 5, y se espera que continúen hoy, escribe nuestro corresponsal en Seúl, Celio Fioretti. El ambiente es similar al que precedió a la destitución de la presidenta Park Geun-hye en 2017. 6 partidos de la oposición presentaron el miércoles una moción de destitución contra el presidente, acusándolo de haber violado gravemente la Constitución y la ley. La moción se someterá a votación el sábado a las 10, 19 hora local, según la agencia de noticias Yonhap. La oposición tiene un total de 192 escaños de los 300 de la Asamblea Nacional y los otros 108 pertenecen al Partido del Poder Popular de Yoon Suk Yeol, no sé cómo se pronuncia. Esta noticia es del 16 de diciembre de el medio The New York Times en español. Dice que el lunes los legisladores alemanes votaron a favor de disolver el gobierno actual con 394 votos a favor de 207 y en contra de 116 abstenciones. Esta votación, que se produce apenas 9 meses antes de las elecciones parlamentarias previstas, marcó un momento extraordinario para Alemania. Ahí nos queda claro de qué país estamos hablando, ¿no? Las elecciones previstas ahora para el 23 de febrero serán la cuarta elección anticipada en los 75 años transcurridos desde la fundación del Estado alemán moderno.
El momento refleja una nueva era de política más fracturada e inestable en un país con un largo historial de coaliciones duraderas basadas en consensos laboriosos. O sea que todavía no fueron las elecciones el mes que viene. El medio Independent en español del 17 de diciembre, el 17 de diciembre nos contaba que un gobierno estatal australiano propuso el martes nuevas restricciones a los manifestantes en respuesta al creciente antisemitismo, incluyendo una prohibición para protestar frente a lugares de culto. La primera ministra de Victoria, Jacinta Allan, propuso las nuevas leyes después de que incendiarios dañaran una sinagoga en Melbourne este mes, o sea, en diciembre, y que los manifestantes mantuvieran atemorizados fieles atrapados dentro de una sinagoga en Sydney durante 3 horas la semana anterior. Eso no es protesta pacífica, es un comportamiento amenazante, dijo Alan. Yo diría más que amenazante, ¿no? El antisemitismo es un cáncer y no debemos dejar ningún cabo suelto para luchar contra el mal del antisemitismo, para combatir el mal de este racismo en todas sus formas y también para continuar trabajando para ayudar a sanar nuestra comunidad multicultural, para ayudar a construir esa cohesión social y continuar apoyando nuestra fuerte y unida Victoria, agregó. Y desde acá le damos las gracias a la primera ministra de Victoria, Jacinta Allan. El 26 de diciembre, todo Jujuy comentó que el gobierno de Javier Milei, a través del Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich, presentó una querella penal y acusó al ex embajador argentino en Venezuela, Oscar Laborde, de traición a la patria por su participación en el caso del gendarme Nahuel Gallo, arrestado en Venezuela y señalado por espionaje. De acuerdo con la acusación, Laborde sería un colaborador del régimen de Nicolás Maduro, según la denuncia presentada por el abogado Fernando Soto ante la justicia federal. Laborde comenzó trámites internacionales sin contar con la autorización del gobierno nacional y al parecer habría establecido contacto con la familia del gendarme para hacerle llegar una carta a Gallo con la colaboración del gobierno de Venezuela. Esta noticia es también del medio DW. Ya estamos llegando al final, gente. Nos cuenta que el ministro de Defensa de Italia, Guido Crosetto, denunció el viernes 27 de diciembre la inaceptable detención de la periodista italiana Cecilia Sala, arrestada desde el 19 de diciembre por autoridades de Irán, y demandó su liberación. Por su parte, la Cancillería italiana informó que el gobierno de Giorgia Meloni está trabajando para aclarar la situación jurídica de Sala, quien llegó a Irán el 12 de noviembre con un visado de periodista y debía regresar el 20 a Italia, pero fue detenida el día antes de su regreso. Ese mismo viernes, la embajadora italiana en Teherán, Paola Amadei, realizó una visita para verificar las condiciones y el estado de detención de la periodista de 29 años, quien anteriormente pudo telefonear a su familia 2 veces, añadió la Cancillería en un comunicado. Esta nota es del 31 de diciembre y es la última, y es del medio TVP. El juez federal Ariel Lijo ordenó la captura internacional con fines de extradición del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, su vicepresidenta Rosario María Zambrana Murillo y otros 16 imputados para ser indagados en Argentina por graves violaciones de derechos humanos en base al principio de justicia universal. Según la prueba reunida en el expediente abierto en agosto último por la denuncia de los abogados Diego Priota y Darío Ricciardi, se trata de violaciones a los derechos humanos en las cuales habrían tenido participación altas autoridades de la República de Nicaragua. Al respecto,
Recuérdese que el plan estratégico de represión desplegado en Nicaragua involucró a todos los estamentos del poder político y judicial del Estado, sostuvo el magistrado. Lijo también mencionó que las solicitudes de cooperación internacional libradas por este tribunal no fueron respondidas. En la causa se documentaron persecuciones por motivos religiosos a comunidades aborígenes y detenciones de periodistas. Y bueno, gente, hemos llegado al final. Ya les dije que iba a ser un poco largo, pero bueno, hemos finalizado y espero que les haya resultado interesante, que haya servido. Yo creo que muchas de las noticias que vimos sirven como base para entender algunas cosas que van a pasar este año, como por ejemplo las elecciones alemanas en febrero o el intento de Maduro de tomar el poder sin haber ganado las elecciones. Y esos son solo ejemplos. Creo que estas notas nos pueden servir para entender lo que viene este año, y algunas son simples curiosidades, como lo de las cenizas llegadas desde Canadá a España. Este, bueno, espero que les haya, como les decía, resultado interesante y que todos tengamos paz y amor.